Hola, les habla Nina Joana Hernández Barón y en este podcast compartiré una reflexión personal acerca de cómo comprendo la política pública educativa, tomando como referencia el pensamiento político de Platón y la lectura que son y para qué sirven las políticas públicas. Bienvenidos. Hablar de política pública educativa implica reconocer el papel fundamental que tiene el Estado dentro de la sociedad, especialmente en lo correspondiente a la garantía de lo que son los derechos a la educación y en la formación de ciudadanos capaces de transformar su propia realidad. Desde mi perspectiva, las políticas públicas educativas no son solamente normas, leyes o decisiones administrativas. Considero que representan acciones concretas que buscan responder a las necesidades sociales, también educativas e incluso culturales de la población. Además, pienso que constituyen herramientas fundamentales para mejorar así las condiciones educativas de un país y a la vez generar mayores oportunidades para las personas. Según la lectura, ¿qué son y para qué sirven las políticas públicas? Define que las políticas públicas pueden comprenderse como decisiones y acciones que adopta el Estado para responder problemáticas sociales y buscar el bienestar colectivo. Esto permite entender que las políticas públicas surgen como una respuesta frente a las diferentes situaciones que afectan a la ciudadanía y que requieren soluciones organizadas desde el mismo gobierno. En el caso de la educación, estas políticas lo que hacen es buscar fortalecer aspectos como el acceso a la educación, la permanencia escolar, la inclusión, la calidad educativa y la igualdad de oportunidades. Por esta razón, considero que las políticas públicas educativas tienen una enorme responsabilidad social, porque pues la educación influye directamente en el desarrollo humano y también en la transformación de la sociedad. Ahora bien, al relacionar este tema con el pensamiento político de Platón, encontramos ideas muy importantes que, a pesar del paso del tiempo, siguen teniendo gran relevancia en la actualidad. Platón concebía que la educación era un proceso esencial para formar ciudadanos justos, racionales y comprometidos con el bien común. Para este filósofo, el Estado debía orientar a la educación porque solamente a través de ella era posible alcanzar una asociación o una sociedad organizada y equilibrada. En la República, Platón plantea que la educación debía conducir al ser humano hacia la verdad y el conocimiento. Y desde mi punto de vista, esta idea continúa siendo muy importante hoy en día, ya que la educación no debería solamente limitarse a transmitir contenidos, sino que también debe formar personas críticas, reflexivas y conscientes de su papel dentro de la sociedad. Personalmente, considero que existe una relación muy fuerte entre lo que es el pensamiento de Platón y las políticas públicas educativas actuales, porque pues ambos enfoques reconocen la importancia de la educación como medio para construir una mejor sociedad. Uno de los aspectos que más llama mi atención del pensamiento político de Platón es la importancia que le otorgaba el papel del Estado dentro de la educación. Platón afirmaba que el Estado debía garantizar los procesos educativos adecuados para cada ciudadano, debido a que solamente una sociedad pues educada
podía aspirar a la justicia y al orden social. En la actualidad, muchas políticas públicas educativas buscan precisamente responder a esa necesidad. Por ejemplo, cuando un gobierno implementa diferentes programas como la de acceso educativo, estrategias de inclusión, fortalecimiento docente o mejora de infraestructura escolar, está intentando transformar problemáticas presentes dentro de la sociedad. En la lectura ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas?, su autor Wilson menciona que las políticas públicas constituyen acciones orientadas a mejorar diferentes situaciones consideradas problemáticas o insatisfactorias. Y en el contexto educativo, estas problemáticas pueden relacionarse con la deserción escolar, la desigualdad social, la falta de recursos, las dificultades de aprendizaje o incluso la exclusión de poblaciones vulnerables. Desde mi experiencia personal y profesional, considero que muchas veces las políticas públicas educativas tienen buenas intenciones, pero enfrentan dificultades en su implementación. En algunos contextos educativos, ejemplo, las necesidades de los estudiantes superan las posibilidades reales que tienen las instituciones para responder adecuadamente. Sin embargo, también pienso que las políticas públicas educativas son indispensables porque permiten establecer rutas de acción para mejorar los sistemas educativos y responder a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, actualmente existen políticas orientadas hacia la inclusión educativa, el uso de las tecnologías, la atención a estudiantes con necesidades educativas diversas e incluso el fortalecimiento de competencias básicas. Todo esto demuestra que las políticas públicas buscan adaptarse a los cambios y desafíos de la sociedad contemporánea. Aún así, considero que uno de los mayores retos consiste en lograr que esas políticas realmente lleguen a todos los contextos educativos de manera equitativa. En muchas ocasiones existen diferencias significativas entre las zonas urbanas y rurales, tanto en recursos como en oportunidades educativas. Y desde mi perspectiva, una política pública educativa verdaderamente efectiva debe tener en cuenta las realidades sociales, culturales y económicas de cada comunidad. No todas las instituciones educativas se enfrentan, las mismas dificultades, y por ello las estrategias educativas no deberían aplicarse de manera idéntica en todos los contextos. Creo que escuchar a los docentes, estudiantes y familias, a toda la comunidad educativa en general, es fundamental para construir políticas educativas mucho más cercanas a las verdaderas necesidades de la población. Otro aspecto importante dentro del pensamiento de Platón es la relación que existe entre educación y la formación ética. Para él, la educación debe formar personas capaces de actuar correctamente dentro de la sociedad. Y en la actualidad considero que este aspecto continúa siendo esencial. La educación no debe centrarse únicamente en el aprendizaje de contenidos académicos, sino también en la formación de valores, lo que es la convivencia, la responsabilidad y sobre todo el pensamiento crítico. Por esta razón pienso que una verdadera política pública educativa debe preocuparse tanto por la calidad académica como por la formación integral del ser humano como tal. No basta solamente con mejorar resultados en pruebas o indicadores estadísticos. También es necesario formar ciudadanos capaces de convivir, de dialogar y de aportar positivamente a la sociedad. En este punto, considero importante reflexionar sobre el papel del docente dentro de las políticas públicas educativas. Desde mi experiencia, los docentes son factores o más bien actores fundamentales
en la implementación de cualquier política educativa, porque pues finalmente somos nosotros quienes llevamos esas orientaciones al aula de clase. Sin embargo, pues muchas veces nosotros los maestros enfrentamos dificultades relacionadas con sobrecarga laboral, falta de recursos o contextos sociales un poco complejos que pues dificultan el desarrollo de los procesos educativos. Por ello considero que las políticas públicas educativas también deberían preocuparse por fortalecer la labor docente mediante diferentes procesos de formación, acompañamiento e incluso reconocimiento profesional. Y pues además pienso que el docente no solamente transmite conocimientos, sino que también nosotros los docentes orientamos, acompañamos y contribuimos a lo que es la formación humana de los estudiantes. Ahora bien, al analizar las ideas de Platón, se encuentra interesante cómo él concebía la educación como una herramienta para alcanzar el bien común y la justicia social. Aunque pues actualmente vivimos en contextos muy diferentes a los de la antigua Grecia, considero que muchas de sus reflexiones continúan presentes en los debates educativos actuales. Actualmente seguimos hablando de calidad educativa, formación ciudadana, igualdad de oportunidades y construcción de sociedades más justas. Todo esto demuestra que la educación continúa siendo uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social. Personalmente comprendo la política pública educativa como una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas, los docentes, las familias, incluso la sociedad en general. Considero que estas políticas públicas educativas no deben verse únicamente como documentos normativos, sino como oportunidades reales para transformar vidas y generar así mejores condiciones para las futuras generaciones. Asimismo, pienso que la educación tiene la capacidad de reducir desigualdades, fortalecer la participación ciudadana y promover el desarrollo humano. Por esta razón, las decisiones que se toman en materia educativa tienen un impacto demasiado profundo dentro de la sociedad. Otro aspecto importante dentro de la comprensión de las políticas públicas educativas es el papel de la equidad dentro de los sistemas educativos. Cuando nosotros hablamos de equidad, no solamente nos referimos a brindar acceso a la educación, sino que también a garantizar condiciones reales para que todos los estudiantes puedan aprender y desarrollarse de una manera adecuada, independiente de su contexto social, económico o cultural. Por eso, desde mi perspectiva dentro del ámbito educativo, he podido observar que existen grandes diferencias entre las instituciones y entre los contextos en los que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues hay estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos, acompañamiento familiar y condiciones favorables para poder estudiar, mientras que otros desafortunadamente enfrentan situaciones de vulnerabilidad, dificultades económicas o incluso limitaciones de acceso a herramientas educativas. Y por esta razón, pues considero que las políticas educativas deben orientarse no solamente hacia la cobertura, sino también hacia la calidad y a la igualdad de oportunidades. En este sentido, pues se encuentra una relación interesante con el pensamiento de Platón, ya que él consideraba que la organización de la sociedad debía estar orientada hacia el bienestar colectivo y el cumplimiento adecuado de las funciones dentro del Estado. Aunque actualmente vivimos en contextos democráticos muy distintos a los planteados por Platón, creo que todavía existe la necesidad de construir sistemas educativos que permitan el desarrollo de las capacidades humanas y de la formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad. Asimismo, considero que pues, las políticas públicas educativas deben ser dinámicas y responder a las transformaciones sociales, pues la sociedad cambia constantemente y por lo tanto la educación también debe adaptarse a estos nuevos desafíos. Por ejemplo, después de la pandemia, muchos sistemas educativos tuvieron que replantear sus diferentes estrategias de enseñanza mediante el uso de tecnologías y modalidades virtuales. Y pues esta situación evidenció múltiples dificultades relacionadas con la conectividad, el acceso a dispositivos y
las desigualdades educativas existentes. Por eso yo creo que estos cambios demostraron que las políticas públicas educativas deben construirse pensando en las necesidades reales de las comunidades y no únicamente desde el planteamiento teórico o administrativo. Ahora bien, considero importante reflexionar sobre la relación entre educación y transformación social, pues la educación tiene la capacidad de generar cambios significativos en la vida de las personas, ya que pues permiten desarrollar conocimientos, habilidades, valores y formas de pensamiento que contribuyen al crecimiento individual y colectivo. Por eso pienso que las políticas públicas educativas deberían orientarse hacia una educación más humana, inclusiva y participativa. Pues no se trata únicamente de formar estudiantes para responder a pruebas académicas, como ya lo dije anteriormente, sino de formar personas capaces de analizar críticamente la realidad, resolver problemas y participar activamente dentro de la sociedad. Personalmente considero que pues una de las mayores responsabilidades de las políticas públicas educativas es fortalecer el pensamiento crítico dentro de las instituciones educativas, pues vivimos en una sociedad donde constantemente circula gran cantidad de información y por ello es necesario que los estudiantes aprendan a analizar, interpretar y cuestionar aquello que observan en su entorno. En este aspecto, nosotros los docentes cumplimos un papel fundamental, ya que no solamente transmitimos conocimientos, sino que también orientamos procesos de reflexión, diálogo y construcción de pensamiento. Otro elemento relevante es la necesidad de fortalecer la participación de la comunidad educativa dentro de la construcción de las políticas públicas. En muchas ocasiones, las decisiones educativas se toman desde los niveles administrativos, sin considerar suficientes las realidades que viven diariamente los docentes, estudiantes y familias. Desde mi perspectiva, escuchar las voces de quienes hacemos parte directamente del proceso educativo permitiría construir políticas mucho más contextualizadas y efectivas. Además, considero que la participación fortalece el sentido de pertenencia y compromiso frente a las transformaciones educativas. De igual manera, pienso que las políticas públicas educativas deben garantizar procesos de formación docentes permanentes, pues la educación evoluciona constantemente y los docentes enfrentamos nuevos retos relacionados con metodologías, tecnologías, inclusión y cambios sociales. Por esta razón, resulta fundamental que existan estrategias de actualización y acompañamiento profesional. Y pues en ese sentido, considero que invertir en educación también implica invertir en los maestros, porque pues nosotros al fin y al cabo somos los actores fundamentales dentro del proceso formativo de los estudiantes. Analizando otro aspecto del pensamiento político de Platón, encuentro que uno de sus principales intereses era la búsqueda del bien común. Y esta idea sigue siendo esencial dentro de las políticas públicas educativas actuales, ya que pues, la educación debería orientarse hacia el bienestar colectivo y hacia la construcción de sociedades más justas y equitativas. Por ello, pues, considero que las políticas públicas educativas no deben centrarse únicamente en intereses políticos o administrativos, sino en las verdaderas necesidades humanas y sociales de la comunidad. Por eso, uno de los grandes desafíos actuales consiste en lograr que las políticas públicas educativas permanezcan en el tiempo y no cambien completamente cada vez que cambie el gobierno. Pues muchas veces los sistemas educativos se enfrentan dificultades porque pues estas políticas educativas dependen demasiado de intereses políticos temporales, lo que impide pues dar continuidad a procesos importantes. Y la educación requiere estabilidad, planificación y sobre todo visión a largo plazo. Ya por último, para finalizar esta reflexión, es importante considerar que las políticas públicas educativas representan una herramienta fundamental para transformar la sociedad mediante la educación. A través del pensamiento político de Platón, es posible comprender que la educación ha sido vista
históricamente como un elemento esencial para formar ciudadanos y fortalecer la organización social. Asimismo, pues las lecturas analizadas permiten entender que las políticas públicas buscan responder a necesidades colectivas mediante diferentes acciones orientadas al bienestar común. Y considero que estas políticas públicas educativas deben continuar fortaleciendo aspectos como la inclusión, la calidad, la equidad, la formación integral y la participación de la comunidad educativa. Por último, la educación continúa siendo uno de los caminos más importantes para generar transformación social, construir ciudadanía y promover el desarrollo humano. Muchas gracias